La palabra corrupción vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del poder. España está viviendo una nueva ola de sospechas, documentos filtrados y titulares que apuntan directamente al corazón del gobierno. Pedro Sánchez, el hombre que un día prometió regeneración, transparencia y ética, enfrenta hoy el mayor reto de su mandato: mantener su credibilidad en medio de un ambiente que huele a desconfianza, a comisiones y a favores cruzados. La historia, seguro que la recuerdas, comienza hace unos años, cuando el PSOE llegó a la Moncloa con la bandera de la limpieza institucional. Era el tiempo de los discursos contra los sobresueldos del PP, contra los contratos amañados y los rescates millonarios. Sánchez se presentaba como el líder que pondría fin a la política del "y tú más". Pero el tiempo y el peso del poder han desgastado esa narrativa. Hoy, su propio entorno se ve señalado por casos que recuerdan demasiado a los que prometió erradicar. El primero de ellos, el ya famoso caso Coldo, estalló como una bomba a principios de este año. Un escándalo que mezcla dinero público, contratos de emergencia durante la pandemia y comisiones millonarias. Según las investigaciones, Koldo García, que era asesor del exministro José Luis Ábalos, habría cobrado comisiones ilegales por intermediar en la compra de mascarillas defectuosas y material sanitario a empresas sin experiencia. Lo que parecía un caso de corrupción aislado acabó destapando una red mucho más compleja, con ramificaciones políticas y vínculos que llegan, según la oposición, hasta el entorno del propio gobierno central. El problema no fue solo la corrupción en sí, sino la reacción política. Durante semanas, el Ejecutivo se aferró a un discurso ambiguo: ni apoyo total a Ábalos ni condena directa. Silencio en Moncloa, declaraciones muy medidas y un intento evidente de pasar página. Pero la opinión pública no perdona la falta de transparencia. Cuando finalmente el PSOE apartó a Ábalos del grupo parlamentario, muchos lo vieron como un sacrificio político. Cortamos una rama para salvar el árbol. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las encuestas reflejaron una caída en la confianza del gobierno, y los medios empezaron a hablar del inicio del desgaste ético del sanchismo. A ese fuego se sumaron otras brasas. Casi en paralelo surgieron investigaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, vinculado a presuntas irregularidades en contratos públicos y posibles delitos de tráfico de influencias en una institución cultural de Badajoz. Aunque el presidente negó cualquier vínculo y defendió la inocencia de su hermano, el impacto mediático fue brutal. El relato de un presidente rodeado de sospechas familiares se impuso en tertulias, portadas y redes sociales. Los memes, los montajes y los hashtags como caso hermano de Sánchez o corrupción en la Moncloa se hicieron virales, alimentando la sensación de que algo huele mal en el poder. Y como si no fuera suficiente, también se cuestiona a su entorno más cercano. La oposición y algunos medios apuntan a posibles contratos públicos que se otorgaron a empresas vinculadas a conocidos de Begoña Gómez, la esposa del presidente, en proyectos relacionados con innovación y sostenibilidad. Moncloa ha desmentido cualquier trato de favor, pero los titulares ya estaban ahí. Y ya sabemos que en política, una sospecha repetida 1000 veces acaba pesando más que una absolución silenciosa. El discurso de Sánchez, que siempre ha sido firme y calculado en otras crisis, suena ahora defensivo. En España no hay corrupción política, hay casos aislados, dijo hace poco en una entrevista. Pero el problema no son solo los casos, es la acumulación. Los ciudadanos de a pie no analizan los sumarios judiciales, perciben una narrativa, un gobierno que prometió regeneración y ahora nada entre sombras de irregularidades. El PSOE trata de contener la sangría con una estrategia de comunicación milimetrada, minimizar cada caso, acusar a la oposición de una campaña de acoso y reivindicar los logros económicos y sociales. Pero la corrupción tiene un poder devastador que no necesita pruebas absolutas para erosionar la confianza. La percepción es suficiente, y en ese terreno el gobierno se encuentra en su punto más débil. Las encuestas más recientes muestran un repunte de la desconfianza institucional. La mayoría de los ciudadanos cree que los políticos no rinden cuentas y que la corrupción sigue siendo estructural. Y un dato que preocupa especialmente en Moncloa: más del 60% de los votantes socialistas dicen sentir vergüenza por los casos que están abiertos.
El propio Pedro Sánchez ha intentado recuperar la iniciativa con mensajes de autodefensa. Mi gobierno no tolera la corrupción. Quien haya cometido un delito, que lo pague. Sin embargo, ese mensaje suena repetido, gastado, demasiado parecido al que pronunciaban sus antecesores en el poder. Mientras tanto, el clima judicial se calienta. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta su propio juicio por una presunta filtración de información confidencial. La coincidencia temporal ha sido dinamita política. Un fiscal general nombrado por Sánchez, investigado, en medio de un gobierno bajo sospecha. Los medios conservadores hablan de colapso institucional y la oposición exige una comisión parlamentaria urgente. Cuando el fiscal que debe investigar a los corruptos está siendo juzgado, el sistema entero tambalea, sentenció un diputado en el Congreso. Los debates parlamentarios se han convertido en auténticos campos de batalla. El PP acusa al gobierno de estar podrido hasta la médula. Vox exige dimisiones en bloque. Y el PSOE responde con la fórmula clásica: todo es una campaña de la derecha mediática. Pero cada vez resulta más difícil mantener la narrativa del victimismo cuando los nombres propios se acumulan en los titulares. Pedro Sánchez, un líder que siempre se movió bien en la atención, parece ahora más cansado, más hermético. Sus comparecencias son cortas, sin improvisaciones. Evita el cuerpo a cuerpo y delega las defensas más duras en sus portavoces. En privado, según fuentes cercanas, admite que esta es la crisis más compleja de toda su carrera política. El gobierno intenta virar el foco hacia temas económicos y sociales, la subida del salario mínimo, la reducción del paro, el crecimiento del PIB. Pero la corrupción tiene algo que ningún dato macroeconómico puede tapar: la emoción. La indignación pesa más que la estadística, y los ciudadanos recuerdan más un titular escandaloso que una cifra de empleo. La prensa internacional también observa con atención. Medios como Reuters, Le Monde y The Guardian publican reportajes sobre la sombra de la corrupción en el gobierno progresista español. El relato exterior está cambiando, de ser un país reformista y estable, a ser un ejecutivo cuestionado por su transparencia. Bruselas pide explicaciones y recuerda que España debe reforzar su sistema de control de contratos públicos, especialmente tras la gestión de los fondos europeos. Mientras tanto, en las calles, la desafección crece. Ya no se trata solo de ideología, se trata de confianza. Muchos ciudadanos sienten que todos los gobiernos terminan igual, promesas de regeneración que se desvanecen en cuanto el poder se asienta. Y en ese terreno, el PSOE corre el riesgo de repetir el ciclo que en su día hundió al PP, pasar de ser el partido regenerador a ser el partido señalado. En la sede de Ferraz, los estrategas intentan trazar un nuevo relato. Hablan de persecución judicial, de lawfare, del uso político de la justicia. Pero mientras el gobierno denuncia conspiraciones, la realidad golpea. El fiscal general en los tribunales, un exministro apartado, un hermano investigado, una esposa cuestionada. Son demasiadas coincidencias para un país que lleva décadas conviviendo con la sospecha. El futuro político de Sánchez dependerá, una vez más, de su capacidad para resistir. Es un superviviente nato. Cayó, resucitó y volvió a gobernar cuando nadie lo creía posible. Pero esta vez, su adversario no es un rival político, sino algo más profundo: la desconfianza ciudadana. Y contra eso, no hay moción de censura ni pacto parlamentario que valga. Quizá el mayor problema del presidente no sea la corrupción real, sino la percepción de impunidad, la idea de que pase lo que pase, nadie asume responsabilidades. Y en política, cuando la gente deja de creer, todo lo demás se derrumba. La historia del sanchismo se escribió con 3 palabras: resistencia, estrategia y poder, pero puede terminar con otras 3: desgaste, escándalo y desconfianza. Y aunque desde Moncloa insistan en que todos son ataques políticos, la sensación en la calle es otra: que la transparencia prometida nunca llegó, que las instituciones se han vuelto opacas y que el país una vez más se pregunta lo de siempre: ¿quién vigila a los que gobiernan? Porque los nombres cambian, los partidos cambian, los discursos cambian, pero las sombras del poder parecen eternas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te interesa seguir entendiendo las claves de la actualidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.